Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día. Y hoy día, por casi 4 horas, el presidente Pedro Castillo ha declarado a un grupo de fiscales comandados por el fiscal supremo adjunto Ramiro González en calidad de testigo especifica él, sobre las presuntas irregularidades en el reciente proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, esos ascensos políticos que fueron presionados a un militar de apellido Vizcarra, que luego, digamos, los chats de él con el presidente fueron filtrados a prensa y se conoció que el presidente mismo tenía una conversación con él en la cual hablaban ligeramente de unos cambios, etcétera. Y finalmente el tema sí terminó embarrando directamente al exministro Walter Ayala, ¿no? Lo importante de esta diligencia no es solo que la fiscal de la Nación, Soraya Ábalos, se enfermó y tuvo que ir al fiscal Ramiro González. No tengo yo ningún indicio de que la enfermedad no sea real, puede que lo sea, me parece verosímil. Pero lo importante de la diligencia es que lo que ha declarado el propio abogado de Castillo, Eduardo Pachas, que ha dicho, según reporte del comercio, que los chats fueron reconocidos, es decir, que el presidente reconoció que esos chats que habían sido filtrados a la prensa eran correctos, eran suyos, y según el abogado, eso no prueba ningún nombramiento irregular, no prueba un favorecimiento a nadie y no prueba nada ilícito, ¿no? Que por eso los ha reconocido. Ahora, más allá de que se pruebe o no se pruebe algo ilícito, que eso ya lo tendrá que determinar la justicia, que el presidente a 6 meses de su mandato haya cambiado a 12 ministros y esté declarando a la fiscalía en su despacho, es un augurio de que esto no va a terminar. O sea, yo creo que ya el que piensa que el gobierno va a llegar a su fin es un ingenuo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Sí, dale tú, David, que te hemos extrañado ayer. Estoy de acuerdo contigo, Paul. Estoy de acuerdo contigo sobre todo eh, o sea, porque creo que hay más, ¿no? O sea, que está claro que hay más. Y tal vez este caso de los generales es el caso menos fuerte, ¿no? Más fuerte es el caso de Petroperú y el de la carretera, ¿cuál era? El puente, perdón, el puente este. Termirex, claro. Claro, ¿no? Ahí es sancochado y lo más seguro es que ahorita Sí. estén hablando muchos testigos y ya deben haber colaboradores eficaces tratando de salvar su pellejo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Pero eso básicamente, ¿no? Me imagino Sí, que a comienzos de año va a haber muchas novedades. sí, pues, o sea, definitivamente Pedro Castillo ha dicho que ha aceptado que los chats son suyos porque ha estado asesorado por su abogado, ¿no? Por Pachas, y sabe que eso no le va a generar, aceptar eso no le va a generar o sea, claro, no le va a generar ninguna consecuencia, digamos, en términos de la investigación en contra de él, ¿no? Por eso él ha sido muy claro el día de hoy al comunicar en su tweet, que ya aparece el peruano, la cuenta de Twitter de Pedro Castillo, en donde dice que en su calidad de testigo, ¿no? Él ha colaborado, etcétera, ¿no? El tema mucho más caliente está, como dice David, en los otros destapes que hemos ido conociendo, y ahí no se trata de cuánto hable o cuánto colabore el propio Pedro Castillo, sino que ahí van a tener que contar y de todas maneras van a salir con colaboradores eficaces, ¿no? Entonces ahí la información de los colaboradores eficaces es la que va a generarle problemas y seguramente es un dolor de cabeza para Pedro Castillo hoy, ¿no? Una pregunta, Sí. ayer hablaron de la entrevista de Patti del Río al abogado de Castillo. No, no le íbamos a comentar, no. No, no, no. ¿Sabes por qué? Fue tensa, ¿no? Porque fue tensa, pero hay una cosa que cuando Patti insiste con el caso Petroperú, Pacha después sale con cosas como, pero si la licitación fue una convocatoria pública, se publicó en internet, decían cosas así Claro. oye, ¿me estás hablando en serio? O sea, todas las coimas que ha habido ha sido con licitación, con información pública, o sea, el tema no es ese, ¿no? Que es lo mismo que atañe a eso de levántame el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario. Nadie recibe la coima en su cuenta de ahorro, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Oye, Claro, y Castillo,
tonto Dale, no dale. es. No, pero Pachas ha estado saliendo ayer en medios, ¿no? Eso sí lo comentábamos, arrancó con Patricia del Río y de ahí ha estado saliendo en diferentes medios de prensa a lo largo del día. Sí, O sea, están con una estrategia de comunicar, ¿no? Y de comunicar su versión, su narrativa. sí, cuando uno, cuando Ahora, para uno, eso, cuando uno defiende como abogado a un político a ese nivel, ya Nakazaki lo sabe muy bien, su chamba básicamente es salir en medio. claro, a veces a Claro. defender lo indefendible. Claro. No, pero digo, el que era un Conchán memorable para estas cosas era Vizcarra, ¿no? Sí. O sea, lo de la vacuna es como ya la máxima expresión de la conchudez, pero en general con cada caso que había, él salía a los medios a responder, pero todo. Sí, sí, sí. En fin. Salía sin sangre en la cara. Oye, Como diría mi abuelita, un sabido era. Sabido. oye, y el otro tema, para cerrar el tema fiscalía, ¿no? Nora Córdoba ha amenazado con un allanamiento a Palacio de Gobierno en general. Y Pachas, o la defensa de Pedro Castillo, perdón, no estoy seguro si es el mismo abogado para todos los casos, pero la defensa de Pedro Castillo ha interpuesto una demanda de habeas corpus, mejor dicho, una demanda de amparo ante el TC, que ha sido de habeas corpus, no de amparo, que ha sido admitida a trámite, no ha sido admitida como demanda, pero ha sido admitida a trámite. Ahí el tema es que yo no sé qué tanto puedes admiten habeas corpus, perdón, sí es habeas corpus, es habeas corpus. Ahí no sé qué tanto puedas tú sostenerte en la presidencia con un habeas corpus, ¿no? O sea, yo tiendo a analizar este tipo de cosas no sobre lo que debería ser, sino sobre las posiciones de poder. Y realmente hoy la fiscal Nora Córdoba tiene una posición de poder más fuerte que la del presidente por los hechos reales, por los hechos reales es una redundancia, por los hechos conocidos y por lo que indican que es la realidad, ¿no? Entonces, que una fiscal como Nora Córdoba tenga una posición de poder más fuerte que el presidente ya te va diciendo que la cosa no pinta para nada bien. Para Castillo, Sí, dirás. Claro. sí, oye, pero además, digamos, una persona que está efectivamente interesada y comprometida con que se sepa la verdad, con sancionar lo que hay que sancionar, y no tiene ninguna otra motivación con esa, lo que haría sería dar un paso al costado, ¿no? Diría, pucha, no, de verdad, más bien yo estoy obstruyendo la imparcialidad de este caso, hasta puedo enturbiar, hasta puedo hacer que Castillo salga favorecido de que yo sea la fiscal, me quito. Solamente el hecho que se aferre al tema revela mucho del personaje. ¿Qué Sí, sentirá? Pues que es un momento de gloria, como sin que, dudas, sin dudas, no, o sea, en fin. sin dudas. Ahora, Pero el, qué tanto puedes diferenciar eso de un fiscal como José Domingo Pérez, que era absolutamente Mm, mediático también, ¿no? ujú. bueno, Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, ellos han tendría que haber abierto un caso una, igual. Dale, dale, dale. sí, o sea, ellos han abierto, estos fiscales han abierto una moda, digamos, en donde genera muchísima empatía de la ciudadanía, ¿no? El fiscal anticorrupción, ¿no? Que lucha contra los corruptos. Hay tazas de la cara de Pérez Arbela, no, ¿cómo ay, se me dio el nombre del José fiscal? Domingo De Pérez. José Domingo, ¿no? Hay polos, ¿no? Hay frases, ¿no? Entonces se vuelve una especie de showman, ¿no? De estos realities, digamos, políticos que vivimos en el día a día ya no es la politización o la judicialización de la política, como había comentado Paolo, sino es volver mediático, ¿no? Como un reality, toda esta lucha con todos estos destapes, ¿no? Entonces, yo me imagino que esta fiscal quiere estar, pues, quiere sentirse heroína, ¿no? Y lo odia Castillo sin dudas, eso no me queda ninguna duda, pero Por eso es muy importante lo que dice David, ¿no? claro. Justamente sabiéndose eso, conociéndose la simpatía o la no simpatía que puede tener, antipatía que puede tener hacia Pedro Castillo, eso puede ir en contra justamente de un principio fundamental dentro de los procesos judiciales, que es la imparcialidad. Entonces, al menos en los fiscales anticorrupción, digamos, que hemos visto, no se ha visto necesariamente un contenido político a favor o en contra de determinados políticos, cosa que sí está sucediendo con esa fiscal, ¿no? Si tú crees, o sea, si tú metes dos veces a Keiko como a prisión preventiva, eh, ¿no crees que hay un contenido político sin tener? Sí, Si lo Yo hubiesen no, sí, hecho sí, solamente con Keiko y no con sus opositores, sí, pero lo hicieron con sí, Keiko, con Humala y con Nadine, que eran opositores. eso iba a O decir, sea, ¿no? ya, está bien, te doy esa. Yo no, es que no personalmente, trata pero que me la dé, sino que es la realidad. no, está bien, te concedo ese Recíbelo, ¿no? argumento, te Recíbelo. concedo ese argumento, pero yo sí creo que había un ensañamiento particular con el fujimorismo. No me parece, yo no, a ver,
Oye, escúchame, El Fujimorismo me parece una organización criminal, pero Pablo, te que voy a el poner un fiscal tuviera una... ejemplo legal de lo que dices no tiene sentido. Con Keiko había, con Keiko no solamente había aportes de campaña, en el caso de Humala y de Nadine, hasta ahora, no digo que no haya masa, pero hasta ahora, todo lo que ha aparecido es aportes de campaña. Pero entraron una Hasta vez la nomás. propia Rosa María Palacios decía que legalmente, en el momento en que eso sucedió, los aportes de campaña no declarados no eran un acto ilícito. Es más, la mayor parte de abogados lo decían en medios de comunicación. Ese es el Y mismo a pesar de argumento eso, la que usa el fiscalía fue. Fujimorismo. No, claro, pero es que yo creo que en eso tienen razón. Los aportes de campaña, cuando sucedieron esos hechos, no era un acto ilícito. Ah, ¿tú sí Y crees la entonces que mayoría. no deberían juzgarlos entonces No, por yo creo que en lavado el caso de del dinero Fujimorismo. a través de cócteles? Yo creo No, que es que esa es legalmente otra la cosa. fiscalía, no, es que yo creo que legalmente la fiscalía va perdida en ese camino porque la ley no estaba vigente. Es así, o sea, la mayor parte de abogados lo dicen, pero en el caso del fujimorismo aparecieron los cuellos blancos, los audios, la obstrucción a la justicia, Claro. aparecieron otros elementos que no Ah, existían, pero lo que voy es más allá de quién es culpable o quién no, de que no es cierto lo que tú dices de que había un mayor, ¿cómo se dice? Estaban, ensañamiento. claro, con el fujimorismo, o sea, con Mal y con Nadine también han ido con todo, ¿no? Y está bien, ¿no? Es su Está chamba. bien que venga con todo, pero sí, esto es una opinión personalísima. Sí considero que se mostraba una mayor animadversión con el fujimorismo. Pero bueno, es parte de porque los fiscales son humanos, ¿no? Nora Córdoba también es una persona humana. Una persona humana Lo es que una pasa que, redundancia también. lo que pasa, Paolo, y no quiero alargar el tema, ¿no? Pero lo que pasa es que en este caso ha sido más rebotado mediáticamente los hechos contra, o más aplaudidos, mejor dicho, los hechos contra Keiko Fujimori, porque eso es algo que es música para los oídos de los Del tuiteros, ¿no? antifujimorismo. En el mundo de las redes sociales, del Twitter, digamos, o sea, tenemos un activismo ahí antifujimorista que se encarga de rebotar, de aplaudir, de aclamar ese tipo de noticias. Entonces se siente más, digamos, peso, ¿no? Es un buen punto, porque esta elección con Pedro Castillo además ha demostrado que efectivamente el antifujimorismo sigue siendo el partido político más grande del país. Sí, eso sí es. Oye, y Claro. para cerrar, darle el cierre al tema, lo que yo decía es que más allá de que esté bien o mal que Nora Córdoba se mantenga en el caso, creo que hoy Nora Córdoba, siendo ni siquiera fiscal de la nación, que solo la fiscal de la nación puede investigar al presidente, pero en la lucha política de una fiscal contra una autoridad, la primera autoridad que es el presidente, creo que hoy la posición de poder la tiene ella. Y eso ya es bien complicado. O sea, con Sí, todos los indicios que hay, ella tiene la posición de poder para salir a los medios, acusar de corrupto al presidente, aun cuando no lo puede investigar directamente, y ganar en la pelea mediática. Sí, es verdad. sí, ahora, mira, eso es cierto, pero ten en cuenta lo siguiente, y aquí voy al punto de la responsabilidad de ella. Si ella ha tenido este tipo de expresiones en redes sociales, si su esposo conversó con Inostroza para que él influyera en su esposa para yo no me acuerdo qué tema, es muy probable que en las siguientes semanas sí aparezca más evidencia de este personaje o de su esposo, lo cual va a hacer que se deslegitime o que se podría deslegitimar la acusación contra Castillo. Y Sí, eso no es lo que queremos es más bien que se sepa la verdad. sí. A ese punto voy con el tema de la irresponsabilidad de la fiscal con no renunciar al caso. Sí, no, y no va a renunciar. Oye, pasemos rápidamente a un tema cortito, que es que se vocea desde hace bastante tiempo, de hecho Castillo lo dijo en la reunión que tuvo con periodistas, incluida una periodista de este medio, Mávila Huertas, que iba a hacer cambios en el gabinete y se vocea desde hace tiempo que Mirta Vázquez va a dejar el premierato. De la oficina de Mirta Vázquez tienen claro por lo menos que están hasta fin de año sólidos y ellos consideran que siguen sólidos, pero ya se vocea desde hace varios días el cambio de premier. Hoy hemos sacado en Sudaca una crónica que por lo menos han sondeado 4 veces emisarios del presidente, no el presidente directamente, pero emisarios del presidente Ricardo Márquez para ser el próximo premier. Así es como se manejan estas cosas. Antes de que Mirta Vázquez fuera nombrada premier, por lo menos un mes antes, Auner Vázquez la llamó a ver un poco, a ver, para sondearla, para ver en qué estaba la cuestión, y así se van haciendo estas cosas, ¿no? Poco a poco. Ricardo Márquez no se mostró interesado, parece que no le interesa ser premier, a mí tampoco me interesaría ser premier, creo que a ninguno de nosotros nos interesa ser premier de este gobierno, pero la cosa es que sí habría un espacio vacío que llenar ahí. ¿Quién podría ser un buen premier de este gobierno que podría enderezar las cosas más que Mirta Vázquez? No sé. Yo creo que Mirta Vázquez fue lo mejor que le pasó al país en los últimos meses. Y eso no es una opinión, ni siquiera diría yo subjetiva, es una opinión objetiva.
si tú ves la cantidad de cosas que ha solucionado Mirta Vázquez en términos de conflictos sociales, por ejemplo, excluyendo las Bambas, pero ha solucionado como 9 o 10 conflictos antes de las Bambas, y para poner una serie de ejemplos más, ¿no? Creo que la persona Mirta Vázquez lo ha hecho muchísimo mejor que Guido Bellido y ha aminorado la crisis política. Ojalá no la saquen, pero si no, ojalá que pongan a alguien de su perfil o similar, ¿no? Sí, Sí, yo la verdad no dudo que Pedro Castillo haya tanteado esa posibilidad de cambiar a Mirta Vázquez. Sigo dudando de que tenga algún apuro por hacerlo. Creería que va a cambiar a educación pronto y que tal vez el resto ni siquiera o sea, tal vez demore más. Y creo, además, lo que tú has dicho, Paolo, creo incluso ahora en este momento, incluso con el error de Mirta Vázquez, en su momento con el caso de la mina de los Hochschild, se me fue el nombre, sería un error cambiarla. Sería un error cambiarla Las porque se Bambas. abre la puerta para cualquier cosa. Es como, yo cuando en medio de la reforma tributaria se pedía el cambio de Pedro Franque, por ejemplo, comenzó Luis Miguel Castillo, y decía, este señor ha perdido el foco. Uno puede criticar lo que quiera el MEF actual, que tú estás de acuerdo, pero ¿tú estás seguro que el que va a venir va a ser mejor o te va a garantizar mayor estabilidad? ¿Tú estás seguro que la variable de inestabilidad la crean Mirta Vázquez, Pedro Franque, o más bien la incertidumbre de este gobierno está marcada sobre todo por Pedro Castillo, por Pacheco, digamos, por todos esos personajes que hemos venido hablando en las últimas semanas, ¿no? Yo espero que en realidad que Mirta Vázquez pueda solucionar el tema de las Bahamas 30, ¿no es cierto? Que se reúne jueves, ¿no? ¿Hoy día es 28? Sí. sí, el Este 30. jueves, y que eso le dé un oxígeno dentro del gobierno y fuera del gobierno. Creo que es lo mejor para el país. Y como han publicado algunos medios solamente para cerrar con esto, Castillo también ha intentado aparentemente convocar a otros ministros de Economía y le han dicho que no. Y obviamente, ¿quién va a querer decirle que sí? O ¿Quién sea, va a ¿qué querer persona decirle eso? relativamente responsable, salvo alguien que se muere de ganas de un cargo público, va a decirle que sí, con todos los escándalos que uno mira? Así es, tal cual, tal cual. Sí, pues, o sea, el run run del cambio de la Premier me parece que se hace mucho más fuerte cuando ella se ve sumergida de alguna manera en un problema del cual no podía salir con todo este rollo de las mineras, de las 4 unidades mineras, ¿no? Y luego después de eso se vino lo de las Bambas, entonces parecía como que todo empezaba a escalar, pero luego se ha empezado a manejar de mejor forma, ¿no? Entonces, al enfriarse la cosa, creo que Pedro Castillo pierde el interés o en todo caso se le apaga la alerta que probablemente se le prendió en algún momento de tener la necesidad de cambiarla, ¿no? Y hoy en un momento en el que existe la necesidad, ¿no? Urgentísima de tener un ministro de Educación, pues Castillo siendo el profesor rural que va a trabajar por todos los estudiantes, ¿no? Palabra de maestro y todo lo demás, pues debería estar ahorita abocado en conseguir al mejor ministro de Educación que lidie con todos los tremendos problemas que le tocan para este contexto de pandemia, ¿no? Y de retorno a clases. ¿Pero vieron el nombre que soltó la República hoy día? ¿Con quién se había reunido Castillo? No, 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 Se había cuenta. reunido con la rectora, perdón, acá lo tengo, la rectora Ah, de San de... Marcos. ¿San Marcos? No, espérame, acá lo tengo. La rectora de esta universidad, caray. Eh, No me digas Telesub, amigo, por favor. no, de la Cantuta, que es una opositora a la reforma universitaria, una Ya. opositora al Minedu en todo este proceso, y una persona muy cercana a Cerrón. Ah, mira. Claro, ahí hay un punto importante con las crónicas de Sudaca, y es que ¿qué cosa puede estar haciendo que Cerrón y Castillo estén pensando, sobre todo Cerrón, ¿no? Eso es sintomático, que esté considerando un gabinete más amplio cuando consideraba que el partido tenía que primar y las propuestas de gobierno, de la campaña, no se puede renunciar, etcétera. Lo único que quieren es salvarse de terminar en la cárcel, como Keiko Fujimori, como Ollantaytamala Nadine, como todos los expresidentes que están investigados. Y están Claro, Vizcarra, dispuestos, ¿no? Vizcarra, están dispuestos a hacer cualquier cosa por eso, ¿no es cierto? Pero la diferencia sustantiva es que Castillo ni Cerrón tienen ningún control del Ministerio Público, ni lo van a tener. O sea, en el momento que intenten hacer eso, va a pasar lo que pasó en Año Nuevo de hace 3 años, ¿no? La Claro, gente peor no todavía. lo va a tolerar.
Entonces, no, eso. Creo que ese es, o sea, es la única variable que veo ahí como que los puede unir, pero no sé qué piensan ustedes, qué más los puede estar uniendo. Claro. Sí, o sea, es que yo sí hace una semana creería que había una posibilidad de cambiar a Mirta Vázquez, ¿no? Yo creo que después de Navidad las cosas se han tranquilizado bastante. eh, el propio Castillo se ha ido a Cajamarca y seguramente ha bajado las revoluciones que espero que haya tenido en estos días de gestión, en estos meses de gestión. Pero eso hace que pueda meditar un poco respecto a qué rumbo se puede tomar y no estoy segura si está en su agenda hoy, ¿no? Cambiar a la ministra. Probablemente lo estuvo hace un par de semanas, ¿no? Pero esta semana no estoy tan segura. Oye, para cerrar, bueno, antes, Ricardo Márquez acaba de sacar un comunicado en la SNI que dice que no le han ofrecido ningún cargo público. Nos ratificamos igual en lo mismo porque tenemos una fuente realmente directa respecto al tema, ¿no? Creo que lo que quiere Ricardo Márquez es no quemarse y no quemar al gobierno sobre que lo han sondeado o no. Pero en fin, último Sí. tema cortito, último tema eh, cortito. Hoy día se ha publicado, no hoy día, en fiesta se ha publicado un reglamento sobre una ley de contrarreforma del transporte que fue aprobada por el Congreso anterior, el Congreso cortito del 2020, que de hecho fue aprobada con algunos votos de Acción Popular. Hoy he visto a Franco Salinas, ex congresista, criticando el reglamento que se ha aprobado por el Ejecutivo, pero él votó a favor de la norma en la ¿Qué tal con contrarreforma. Chan, Dios Entonces mío? yo decía, hijo de hermano, ¿qué es esto, no? Y bueno, lo que faculta el reglamento, lo que faculta la norma aprobada por este gobierno es que cualquier persona fuera de Lima y el Callao pueda hacer taxi colectivo solamente inscribiéndose en un padrón, ¿no? Y eso básicamente es un saludo a la bandera, vas, pones tu firma y ya está, y haces el taxi colectivo y ya está. Lo cual es una catástrofe, ¿no? Porque, a ver, hay dos formas de entender el problema. Uno es el taxi colectivo que te transporta, no sé, pues de Huancavelica a Huamanga, es un taxi colectivo absolutamente informal porque no hay licencias para eso, es un tramo largo de carretera y ahí lo que hay es un riesgo enorme de que el taxi colectivo se vuelque porque no tiene los frenos con revisión técnica, pues es un taxi colectivo informal. Eso es uno, pero otro que es una crisis terrible en todas las ciudades fuera de Lima, es que el taxi colectivo Ujú. genera un tráfico espeluznante, porque son 4 personas en un carro grande y no tiene una lógica de transporte público. Si todo el mundo se movilizara en taxi colectivo, sería un desastre en la ciudad. Cualquier Mm. urbanista te dice que hay que avanzar hacia el transporte urbano masivo, ¿no? El taxi colectivo es exactamente lo contrario. Un desastre para el país, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, Pucha, dale, 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 dale. dale. No, no, tú dale. No, es que realmente es una mala noticia. Bueno, igual es una consecuencia de la ley que se aprueba en el Congreso anterior por insistencia, que le tocó a, no recuerdo si Sagasti o Vizcarra fue, rechazarla, creo que Sagasti, ¿no? Eh, pero esto atenta efectivamente no solamente, o sea, con la generación, con la tranquilidad, digamos, del tráfico, sino que además va en contra de la posibilidad de implantar una reforma de transporte seria, ¿no? Y Arequipa, por ejemplo, que es una ciudad que ha crecido rápidamente, copiando todos los errores o todos los problemas de Lima, está intentando desde hace un buen tiempo ya de tener estos buses rápidos, esta especie de metropolitanos o corredores, digamos, y los colectivos van en contra de esta reforma, ¿no? Entonces, es complicado y además el proceso, a mi juicio, respecto a cómo están planteando hacer esta inscripción, digamos, de los nuevos, entre comillas, colectiveros, o el proceso de formalización de los colectiveros que ya están, me parece bien riesgosa, bien descuidada, o dicho de otra manera, bien informal, ¿no? Porque prácticamente están diciendo, vayan y inscríbanse, ¿no? Entonces eso va a generar muchísimo desorden, argollas a la interna para que el gremio tal o el gremio de mi amigo se inscriba antes, a pesar de que llegó tarde a la cola, etcétera, ¿no? Justo estaba pensando, Ale, en Arequipa, porque Arequipa, con lo bonita que es la ciudad, la gastronomía que se ha desarrollado, una de las cosas que era terrible en Arequipa es que se convirtió en una ciudad donde uno podía caminar con tranquilidad, a una ciudad con una bulla y con una contaminación ambiental brutal. Si antes te provocaba ir a sentarte en la plaza de Arequipa como en la plaza del Cusco, no igual, pero te provocaba, en un momento se volvió un espacio no atractivo, ¿no?
Y claro, como tú dices, ha habido esfuerzos por tratar de cambiar esa realidad y esta norma lo que hace es retroceder. Sí, retroceder, retroceder. Y retroceder además es un tema que no es después fácil de volver a avanzar. Si se había avanzado algo en la reforma del transporte, muy difícilmente se va a volver a recuperar el terreno perdido. En fin, Ahora, este caso nos muestra qué cosa es lo que une a los partidos políticos que supuestamente son opositores, ¿no? Que es el tema de la informalidad. Si en algo están alineados es en eso. así es, así es. Terrible. Bueno, nada, eso ha sido todo por hoy y nos reencontramos mañana 29 de diciembre se acaba el año. Esperemos que se acabe de forma tranquila, sin ningún sobresalto. Y nada, Mañana no se acaba el año, Paolo, ¿qué te pero pasa? Se acaba el ya viernes. pronto, ya pronto se acaba el año. Esperamos que se acabe de forma tranquila. Ya se acaba, digamos, se está acabando. Así que nada, nos vemos mañana, pasado Ah, mañana y creo que ya no el 31. Pero bueno, lo vemos. Hasta mañana. Chao, chao. chao, chao. Chao.